Bueno, un poquito desprolijo. Lo que les decía era que esto es una modelización de cómo sería una acuoporina. Esto sería la parte de adentro de una célula, estaríamos en el citoplasma, esto sería la membrana celular, y esto sería una acuoporina. Todo lo que ustedes ven en rojo y gris serían moléculas de agua. El rojo sería el oxígeno y el gris el hidrógeno. Que esto está interesante porque también da una sensación de la cantidad de agua que hay, que bueno, que ya sabemos que el 60% del peso corporal y la mayor parte, un 40% está dentro de la célula, de ese 60%, ¿no es cierto? Y sería una acuoporina, que sería una proteína que se inserta en la membrana y forma como un canal, y por ese canal van pasando, como se ven acá, las moléculas de agua que pueden pasar a través de ese canal. Esta es una modelización que me pareció que está linda, y es cómo sería la estructura espacial de esa acuoporina, que es una proteína que es como un canal que se enchufa en la membrana. ¿Quién regula esta acuoporina? Nosotros ya sabemos que están este tipo de acuoporinas, que son las acuoporinas 2, que son las acuoporinas que van a dar a la luz del túbulo urinífero, que sería de donde nosotros tenemos que reabsorber el agua, sacarla de la luz del túbulo, meterla dentro de la célula para que pueda salir al intersticio y luego sea recuperado por los capilares peritubulares. ¿Me escuchan bien? ¿Está todo bien hasta acá? Sí, profe, sí se escucha. Perfecto. Cualquier cosa me paran. Bueno, hay acuoporinas, hay muchas variedades de acuoporina, por lo menos creo que se saben hasta cerca de 11 acuoporinas diferentes. Pero nosotros vamos viendo esta. La que a nosotros ahora nos importa son estas acuoporinas 2, porque estas acuoporinas 2 son dependientes de una hormona, y esta es la hormona, la ADH, que sería la hormona antidiurética, que es una hormona proteica que se produce en el hipotálamo, en el núcleo, principalmente en las células que están en el núcleo supraóptico del hipotálamo, viajan por el axón, conducida por una proteína, una neurofisina se llama esa proteína, va viajando por el axón y llega al nódulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis. Y ahí se libera, en el botón terminal del axón se libera y entra el torrente sanguíneo, y de ahí viaja por todo el organismo, por supuesto, y va a actuar en aquellos lugares, ya lo vamos a ver ahora cuando veamos hormona, tenemos que ver digestivo todavía, en aquellos lugares donde haya receptores específicos para esa hormona. Por ejemplo, este sería un receptor B2, que sería el receptor específico para la hormona. B viene de vasopresina, porque era el nombre que antes se le daba a la hormona antidiurética, vasopresina, porque en realidad en humanos tiene efecto vasopresor, pero en las demás especies, y en el cerdo también, en las demás especies no tiene efecto vasopresor, sino que tiene efecto antidiurético, o sea, disminuye la diuresis, aumenta la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector. Kalpani, Kalpanchay. Dale, decí. Diego. No, disculpe, es que enviaron un mensaje ahí una compañera por el chat de Zoom. Se va a volver a conectar y bueno. No tiene coronavirus. Tiene un papel sin coronavirus. Y tienen que cortar el micrófono Mariano Molina y a Yelena Olivensi. Es más, María no está hablando. Es la interferencia que tenemos. ¿Qué es lo que le pasa a esta chica que quiere entrar? A ver, espérate. Digo que se va a volver a reconectar por el celular. Ahí apareció el mensaje. Ah, bueno, pero lo que Sí, no... Capaz que le aparezca a usted. Lo que no veo es no veo la sala de espera. No la veo en la sala de espera. No veo la sala de espera. Acá está. Ahora sí. Hay dos. Lourdes, Nuria y...
Bueno, seguimos. Entonces lo que decíamos es que hay muchas acuaporinas, pero en este caso nos importa estas acuaporinas que se llama acuaporina 2, que son acuaporinas que dependen de ADH. Es decir, la hormona ADH, que ya dijimos que es una hormona que se libera en el hipotálamo, que viaja por el axón de las neuronas de la zona del núcleo supraóptico principalmente, no quiere decir que sea el único lugar, pero principalmente de ahí viajan por el axón, se liberan sobre los capilares de vasos sanguíneos en el lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis. Y viaja por torrente sanguíneo, es una proteína, y donde haya receptor para esa hormona, ahí va a actuar. En este caso, en las células del túbulo colector, tienen receptores para ADH, entonces se pega la ADH al receptor, y la ADH a través de una proteína, un transductor de señal que es una proteína G, que después, ya cuando veamos hormona lo vamos a ver más en detalle, pero lo que hace es aumentar el AMP cíclico intracitoplasmático, y este AMP cíclico actúa como un segundo mensajero, que termina activando con otro compuesto, una proteína, la fosfoquinasa A, que es una enzima, que esa es la que va a determinar la síntesis de acuaporinas 2 e inclusive el reciclaje, porque esta es un canal que se puede reciclar. Entonces, de esta manera hace que se inserte en la membrana la acuaporina 2. El agua que va por la luz del túbulo colector se encuentra con una célula que tiene una osmolaridad mucho más alta, porque es una célula medular que va a tener la misma osmolaridad que la que tiene el intersticio, o sea, 1200, 1000 o 900, según el lugar que esté, en miliosmoles por litro. Entonces, la osmolaridad del líquido que viene bajando por el túbulo colector es una osmolaridad que está alrededor entre los 200 y los 300 miliosmoles por litro, porque recuérdense que le sacaba muchos solutos a nivel de la rama gruesa ascendente de Henle o la parte recta del túbulo distal, y luego en el túbulo contorneado distal, y en el conector y en las primeras partes del colector también había mucha reabsorción de sodio, de cloro, de potasio. Entonces le va quitando muchos osmolitos al líquido que va viajando por el túbulo urinífero, y de esa manera llegaba al túbulo colector un líquido muy hipotónico. Entonces, cuando pasa por una zona tan hipertónica, el agua tiende a pasar. Entonces se mete por estos canales, que serían los canales que serían las acuaporinas, se mete por esos canales y entra a la célula, y de la célula sale al intersticio por otros canales, que serían otras acuaporinas, como la acuaporina 3 y acuaporina 4, pero que ya no son dependientes de ADH. Estas no van a depender de ADH. Esta sí depende de ADH. ¿Está? Entonces, cuando yo tengo más hormona antidiurética, lo que tengo son más acuaporinas 2 insertadas en la membrana. Esta acuaporina 2 pasa el agua y es incorporada por endocitosis al citoplasma y se recicla para volver a insertarse en la membrana. O sea que hay un reciclado de estas vesículas de acuaporina, y eso está muy bueno, porque digamos que le da una respuesta rápida, una respuesta inmediata a lo que el organismo necesita, y de esa manera poder responder a las necesidades, que ya después vamos a ver algún ejemplo de cómo funcionan. Cuando vemos las reabsorciones que hay a lo largo del túbulo urinífero, yo acá les puse esta imagen que te está hablando de qué porcentaje más o menos se reabsorbe a lo largo del túbulo urinífero. La mayor reabsorción sabemos que es en el túbulo contorneado proximal, que se reabsorbe un 60 y un 70% de sodio, y lo mismo de agua. También sabemos que se reabsorbe a este nivel el 100% de los aminoácidos que se hayan filtrado en el glomérulo y de la glucosa que se haya filtrado en el glomérulo. También hay una gran reabsorción a este nivel de ion bicarbonato,
que lo vimos en la clase anterior de cómo se manejaba la cuestión del mecanismo ácido-base de riñón, o se los grabé esa clase. Esa clase me parece que se la mandé grabada, ¿no? Sí, profe, la grabo. La grabé, bueno, pero ahí está el reciclaje del ion bicarbonato, que es muy importante, por eso es que inclusive muchos problemas renales lo que terminan es con una acidosis, porque no puedo reabsorber el ion bicarbonato y el animal entra en acidosis. Por eso es que es tan importante. Y aparte que tampoco puede estar eliminando la cantidad de protones que se generan, o sea, por las dos causas, porque no recupero ion bicarbonato y porque a su vez no puedo eliminar protones. Por eso las deficiencias renales entran en la acidosis, que ahora después vamos a ver una que yo se las había mandado ya hace bastante, me parece. Bueno, entonces en el túbulo contorneado proximal, entre el 60 y el 70% del sodio, del agua. Bueno, por supuesto, cuando aún digo sodio, estamos diciendo cloro también, ¿no? Tengámoslo claro eso, que lo acompaña permanentemente al sodio. El agua y, bueno, dijimos 100% de los aminoácidos y de la glucosa, a este nivel. Cuando llegamos a la rama gruesa ascendente de Henle, se reabsorbe otra buena cantidad de solutos, que es lo que hablábamos recién, entre un 20 a un 30% del sodio que había quedado de este remanente, del sodio que había quedado acá. Entonces, hay otra gran reabsorción de sodio a nivel de la rama gruesa ascendente de Henle, o también llamada tubo recto distal. Luego, en el túbulo contorneado distal se empieza a hacer un ajuste final de sodio. En realidad el agua, acá no hay reabsorción de agua, esto está mal. El agua se va a reabsorber en el conector, o sea, en este pedacito. Acá, donde conecta, puede empezar a haber una reabsorción de agua, y después en el conector, por supuesto que sí. Pero sí hay reabsorción de sodio. También hay reabsorción de potasio, de calcio, de cloro, o sea, de distintos compuestos osmóticamente activos. De manera tal de que entonces el líquido que va a entrar en el túbulo colector es un líquido hipotónico. Y eso facilita para que se termine la reabsorción de lo que se tenga que reabsorber de agua, que es aproximadamente entre un 10 a un 15% del total de lo filtrado, lo cual es un montón de agua todavía, ¿no es cierto? Y un 3 a un 5% de sodio en las primeras fracciones del túbulo colector, después no se reabsorbe sodio. Muy bien. Vamos a pasar a otro tema ahora. Ahí con eso cerramos la parte de esta parte de la funcionalidad renal. Ahora nos vamos a meter un tema que es el clearance, que significa aclaramiento, limpieza. En realidad se refiere a cuál es la capacidad que tiene el riñón de limpiar determinada sustancia del plasma. Supongamos, si nosotros dijéramos cuál es el clearance de glucosa, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuál debería ser el valor de clearance de glucosa? A ver, Ayelén. Un 100%. Entonces quiere decir de que el 100% de la glucosa que llega al glomérulo se va. ¿Qué opina? No, profe, se queda. Entonces, ¿cuánto sería el clearance? 0%. Exactamente. El clearance de glucosa tiene que ser 0. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la glucosa que pasa por los glomérulos, que se filtra, se reabsorbe. 0 se pierde. Entonces, la limpieza que hace el riñón de glucosa de la sangre es igual a 0. ¿Y de los aminoácidos? A ver. 0 también, profe. Claro, también sería 0, porque se tiene que reabsorber toda. Si aparece glucosa en orina o aparecen aminoácidos en orina, ya nos está diciendo que debe haber algún problemita. ¿Está? ¿Y proteínas puede haber en la orina? ¿Qué No, opinan? profe. No, no puede, no debería. No debería. ¿Y hemoglobina?
Tampoco, profe. Tampoco. Tampoco tendría que haber, por varias causas. La hemoglobina, primero, porque debe quedarse dentro del glóbulo rojo, no debería estar saliendo. Ahora sí sale porque hay algún nivel de hemólisis y por eso sale. Ustedes recuerden, retomando un poquitito sangre, hemólisis quiere decir salida de hemoglobina del glóbulo rojo, con o sin rotura del glóbulo rojo. No necesariamente se rompe el glóbulo rojo para que salga hemoglobina, ¿está bien? Porque puede alterarse la permeabilidad de la membrana del glóbulo rojo y puede salir hemoglobina. Pero no, eso es una hemólisis. Entonces, ¿podría aparecer hemoglobina en la orina? Y sí, puede aparecer, pero no está bien, no es lo lógico que aparezca. Eso es porque ha forzado el sistema o porque esa hemoglobina viene porque hay rotura de glomérulos. En el caso de una glomerulonefritis, entonces ahí sí me puede llegar a aparecer. O puede ocurrir también de que ya no sería, que sería un problema en las vías urinarias, pero ya más inferiores, pero que no viene del glomérulo. O sea, que no viene de un problema a nivel glomerular, sino que viene un problema que puede estar en los conductos, alguna lesión, alguna rotura, algún tumor, o a nivel de la vejiga. Y entonces es una hemoglobina que no viene del riñón, sino que viene de más abajo. No tiene nada que ver. No habría un problema renal en ese caso. Bueno, muy bien. Pero nosotros podríamos, o estaría bueno poder saber cuál es la velocidad que tiene, o la tasa de filtrado que tienen el riñón. O sea, cuál es la velocidad o tasa de filtrado glomerular. Para nosotros poder saber, poder conocer cuánto es lo que está, a qué velocidad, o sea, en cuánto tiempo limpia el riñón, el plasma, puede saberse por algunas cuestiones, algunos compuestos que son endógenos, o sea, que los produce el mismo organismo, como por ejemplo la creatinina. La creatinina es un compuesto que viene del metabolismo muscular. Ustedes saben que una de las cuando se corte nos enganchamos con el mismo link, porque dice que quedan 10 minutos. Ustedes saben de que el recurso energético que tiene el músculo, uno de los recursos energéticos más importantes del músculo, está guardado en la forma de fosfocreatina. Entonces, cuando se gasta, se va usando, va generando va dejando creatinina, y esa creatinina es un metabolito que hay que eliminarlo, es una sustancia de desecho. Y la creatinina tiene una particularidad, que se filtra en el glomérulo, pero que no se reabsorbe a nivel de los vasos, los capilares peritubulares, o sea, no se reabsorbe a nivel del túbulo urinífero y que vuelva a entrar en sangre por los vasos tubulares. Entonces, solo se filtra. Por lo tanto, como solo se filtra, si uno pudiera analizar la velocidad de ese filtrado, uno está viendo cuál es la tasa de filtrado glomerular, estaría viendo cuál es la eficiencia glomerular para filtrar, para limpiar de ese compuesto del plasma. Y entonces se hace la prueba que se llama clearance. ¿Y en qué consiste? Consiste en conocer la concentración en orina que hay de ese compuesto, en este caso supongamos que sea la creatinina, cuál es la concentración en orina que hay, multiplicarla por el volumen de orina producido en una unidad de tiempo, dividiéndola, o sea, una regla de 3, dividiéndola por la concentración que yo tengo en el plasma de ese compuesto, en este caso de la creatinina. En base a eso yo puedo decir cuál es el verdadero clearance. Quiere decir, cuánto limpio en determinada unidad de tiempo, qué volumen de plasma limpié, retiré creatinina. Como se filtra, casi toda podríamos decir, no toda, como se filtra el 99%, quiere decir de que el valor que yo tenga
en la orina es lo que se filtró. Y eso me está diciendo cuál es la velocidad, cuál es la tasa de filtrado glomerular que yo tengo. Ese es el valor clínico que se toma. Entonces uno sabe cuál es el valor de creatinina normal que tiene que haber en plasma, en un animal, y si ese valor de creatinina está alto en plasma, quiere decir que si la concentración plasmática de la creatinina está más alta, me está diciendo a mí, o me podría estar diciendo a mí dos cosas. O que el glomérulo, la tasa de filtrado glomerular es baja, es mala, la velocidad de filtrado es mala, es pobre, o que puede ser que haya un agotamiento o una sobreexigencia muscular y la producción de creatinina es tanta que no alcanza a limpiarla el riñón en una unidad de tiempo, en una sola pasada. ¿No es cierto? Se sabe que una pasada limpia más o menos el 99%, no el 100%. Entonces, bueno, por lo tanto a mí el valor de creatinina me estaría indicando cuál es la velocidad o tasa de filtrado glomerular. Profe, Sí. ¿puedes repetir por favor cómo es la fórmula? La fórmula sería la concentración que yo tengo en orina de ese compuesto, esa sustancia, que se filtra, ¿no es cierto? Que no se reabsorbe, porque tiene que tener esa condición, porque si no, no puedo saber cuánto aparece, lo que aparece en orina se filtró, y si se reabsorbe, ya tengo que estar restándole esa proporción, ya no puedo saber la tasa de filtrado, o sea, no se tiene que reabsorber. Por eso la creatinina no se reabsorbe, se filtra, no se reabsorbe. Entonces, ¿cuál es la concentración que yo tengo en orina? La multiplico por el volumen de orina en una unidad de tiempo, y eso lo divido por la concentración que tengo en el plasma. Si yo tengo en el plasma 100 y en orina me da un valor, ponele 50, y la multiplico por la unidad de tiempo, qué sé yo, en una unidad de tiempo lógica, un volumen lógico, al hacer la cuenta, si la cuenta me diera que fuera 50, yo diría que el clearance de esa sustancia es del 50%, o es de 50. ¿Está? O sea, según el valor que me den esta cuenta. Y la cuenta, ¿cómo se hace? Por la concentración que tengo en orina, multiplicado por el volumen de orina producido en un determinado tiempo. En verdad, el verdadero clearance debería hacerse en 24 horas. Dividido la concentración plasmática que tengo yo de ese compuesto. O sea, cuánto yo saqué, cuánto limpié del torrente del plasma, y entonces me aparece en orina. Lo que yo limpio de acá, si no se reabsorbe, tiene que aparecerme en orina. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Muy bien. Esto se hace con un compuesto. La prueba para poder uno hacer una medición más exhaustiva de cuál es la tasa de filtrado glomerular, la velocidad de filtrado glomerular, se hace con un compuesto que se llama inulina, que ese compuesto es una sustancia que yo sé que se filtra, pero que no se reabsorbe. Y ni se metaboliza, o sea, el hígado no la destruye, no le pasa nada, no se metaboliza, es inocua, no se reabsorbe y se filtra 100%. Entonces, yo coloco una determinada cantidad de inulina en una concentración que yo ya sé en base a... Y yo tengo que saber entonces qué concentración me quedó de inulina en el plasma, que es lo que yo inyecté. Entonces, en base a eso veo cuál es la concentración que tengo en orina, en un determinado volumen de orina, para ver cuánto eliminé, dividido a la concentración que yo sé que coloqué en el plasma. Y eso me va a dar un valor, y ese valor me va a decir cuánto plasma yo limpié de ese compuesto en un minuto, por ejemplo. Supongamos que yo tengo un valor que sea de 35 miligramos por mililitro de inulina en orina.
Esa es la concentración. Yo tomo una muestra de orina y le mido la concentración de inulina que tiene ahí adentro. Tiene 35 miligramos por mililitro. Perfecto. Multiplico cuál es el volumen de orina, y el volumen de orina me da, supongamos que sea de 0,9 mililitros por minuto. O sea, yo lo tomé, supongamos, en 24 horas, ¿no es cierto? Y después tomé el volumen de orina en 24 horas, lo dividí y me dio 0,9, supongamos que haya orinado 1,5 litros, más o menos, haya producido de orina en un día, me daría más o menos ese valor. 0,9 mililitros en un minuto. Perfecto. Entonces, esto me dice que la concentración de inulina en plasma es de, que yo sé que coloqué, porque yo la inyecté, yo sé cuánto puse, hice la cuenta del volumen plasmático, porque tengo que haberle hecho... ¿Qué tengo que hacer para saber cuál es el volumen plasmático? A ver, ¿qué cuenta tenemos que hacer? A ver, vamos a preguntarle a Silvina Carrizo. Decime, ¿qué cuenta harías vos para saber cuál es el volumen plasmático de ese animal? Supongamos que es un perro que pesa, supongamos, 30 kilos. Como para decir, bueno, yo le voy a colocar tal volumen de inulina. Entonces vos tenés que calcular aproximadamente, no es exacto, porque para ser exacto tendría que desangrarlo, ya no vamos a poder hacer ninguna prueba porque lo matamos. Entonces, para que vos puedas hacer esa cuenta, para que vos puedas decirme cuál es el volumen, ¿qué cuenta harías? No me acuerdo, profe, en este momento. Pero razonemos. Vos tenés que saber qué cantidad vos decís, bueno, yo quiero colocar una cantidad que sea igual a 35 miligramos por mililitro. No, bueno, eso no. Que sea igual a 0,25 miligramos por mililitro de inulina. Esa es la cantidad que... Se nos está acabando el tiempo, ¿eh? Se cortó, nos enganchamos enseguidita, no esperamos nada. Andá pensándolo. Bueno, piénsenlo todo y nos volvemos a enganchar. Yo quiero saber qué cantidad de inulina